Un saludo a todos. Tenemos una nueva sesión de En Claro y ahora tenemos la suerte de contar con Irema Ferrez. Todo lo que vais a ver lo vais a poder descargar, lo podéis poder consultar con calma. Aprovecho también para presentar a nuestro compañero Rubén Vinagre, que es el responsable de la web de Cara Muy Gran del área de lenguaje claro, el área especializada. Él es quien está emitiendo el radar y demás. Así que vamos a estar los dos para charlar con Irema. Irema va a hacer una presentación con magia, por lo que veo. Pero bueno, nosotros vamos a estar aquí calladitos. A lo mejor en algún momento interrumpimos no para molestarte, sino bueno, para alguna preguntita de interés. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nada, Muchas muchas gracias por gracias por estar invitarme, aquí. sobre todo. Bueno, decir que no he podido estar en directo, ¿no? En vivo y en directo, porque estoy de viaje. Y bueno, ahora no, estaré de viaje en breve. Y voy a Londres, a los estudios de Harry Potter, de ahí la magia que tendremos en esta presentación. Os comparto la presentación que he preparado. Bueno, yo lo que voy a hacer es hablaros del acceso a la información pública a través del lenguaje claro. Y con este lema de no es magia, pero lo parece, eh, y al final en realidad no es magia, sino que es metodología, no es trabajo. Eh, Pasarlas, no me hace caso aquí. Perfecto, bueno, os voy a hablar de estos puntos, os los pongo así al principio, básicamente para quien disponga después de la presentación, que yo creo que bueno, es donde están los enlaces y os puede servir más para saber un poquito más. No me gusta empezar hablando de leyes. Aquí tenéis a Harry. Eh, pero es que la transparencia y el derecho a entender está en una ley. Y es que tenemos una ley de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno a nivel español, que en su artículo 5 ya dice que toda la información será comprensible y que se dará información que resulte accesible y comprensible. Es decir, no nos estamos inventando nada. Esta ley, el lunes que viene, cumplirá 11 años. No es nuevo. Aquí no hay nada nuevo. Yo no, Irema no se está inventando nada. Y Dumbledore redactado tampoco. Pero es que en Cataluña también tenemos una ley que dice esto. En Cataluña tenemos una ley que finales de este mes cumplirá 10 años, o sea, salió un año después que la norma española, que en su apartado de las definiciones de la transparencia destaca esto, ¿no? Que la transparencia es la acción proactiva, bla, 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 de la forma que resulte más comprensible para las personas. Es decir, esto deberíamos tenerlo ya como metido en la cabeza y sobre todo cuando estamos hablando de datos que nos ofrece la administración, es decir, que los tenemos que entender. Hay una obligación de compartir, pero también hay una obligación de que se entienda lo que comparto. Y de hecho, dentro de las obligaciones, en el artículo 6 habla precisamente de cómo organizar la información de forma que sea fácilmente accesible, y ya abrimos otro melón, que sería el de la accesibilidad, y comprensible para las personas, con lo cual esto lo tenemos ya en la norma. O sea, quería empezar un poco hablando de la norma, pero sin meterme mucho, porque yo soy periodista, entonces ni soy lingüista, ni soy jurista, a mí las leyes están bien, pero si las quiero consultar. Entonces, tenemos esta obligación, ¿no? Muy bien. Yo os explicaré un poco de qué va todo esto, ¿no? De las solicitudes de acceso a la información pública, quién lo ha hecho y por qué lo hemos hecho, ¿no? Aparte de que evidentemente la ley nos obliga. El qué son las solicitudes de acceso a la información pública. Todo el mundo tiene derecho a entender lo que la administración le dice. Y si encima es algo que yo le he solicitado a la administración, yo como empleada pública, mi obligación es hacer que se me entienda. Entonces, eh, dentro de este paradigma de las solicitudes de acceso a la información, nosotros las abreviamos como SAIP, ¿no? Solicitud de acceso a la información pública. No me pondré ahora en siglas, es que esto nos gusta mucho a la administración, pero estas SAIPs, estas solicitudes de acceso a la información pública, pues tienen 21 plantillas de respuesta. O sea, la Generalitat te puede responder a una solicitud de información con 21 documentos, en función de lo que pidas, en función de si te tiene que hacer un requerimiento, en función de si tiene que comunicarse a terceras personas, o derivarlo a otra administración porque no dispone de esa información. Hay 21 plantillas en total. Algunas son estas, ¿no? Que os pongo pues, un requerimiento, un justificante de recepción, pero bueno, al final viene siendo la resolución, es quizá el documento más completo, ¿no? En el que se te dice si se te da la información o no, y se adjunta o se dice dónde la puedes consultar, o pues una resolución que sea pues negativa, ¿no? Desestimatoria, esas palabras que no nos gusta escuchar, pero que están.
¿Quién lo hemos hecho? Pues aquí este equipo de tres, que soy yo, la responsable de tramitación clara, y luego tengo una técnica de tramitación clara y el equipo lingüístico, ¿no? Una lingüista en concreto que trabaja pues, en temas más de corrección de los textos que vamos clarificando. Evidentemente esto no se hace solo, no hay tres personas aquí como minions detrás pensando, sino que hay un equipo de transparencia de la Generalitat, donde hay juristas, donde hay responsables de este tipo de proyectos, ¿no? de solicitudes de acceso a información pública. Hay una red detrás que es quien valida, quien comprueba, quien informa, quien nos dice si eso está bien o no está bien. Por no hablar de los ciudadanos que luego llegaré. Pero bueno, aquí como podéis ver, estas tres personas, no sabía, estas tres mujeres, somos tres mujeres, somos el core del equipo de tramitación clara. ¿Y el por qué? Se nos hizo este encargo, esto no viene de la nada, ¿no? Pues llegó el equipo y dijo, ay, hacerme esto, no. Resulta que nosotros hacemos formación en la Generalitat y estamos formando al personal que se dedica a crear documentos administrativos y explicamos nuestra metodología, que es lo que os explicaré después, perdón, que hablaba en catalán, después. Y resulta que una de las personas asistentes era la responsable de las solicitudes de acceso a la información pública y dijo, pues esto lo quiero yo para mí y os vengo a hacer un encargo. Entonces, bueno, pues teníamos estos documentos, estos son plantillas. Nosotros trabajamos con plantillas porque la metodología que proponemos es larga en el tiempo y no funcionaría para un documento único que tienes, no sé, movimiento, una noticia que tuvieras que publicar, ¿no? Esto funciona para documentos que son plantillas que se reutilizan muchísimas veces, que están dentro de tramitadores que entran, ¿no? Como digo yo, entran en la churrera como plantilla y salen con toda la información incluida sin que el propio funcionario tenga que hacer nada. Entonces, os enseño para que veáis, ¿no? Estas son las plantillas antiguas, son plantillas, por eso veis que hay campos que son variables, ¿no? Estos que están más en gris, pero bueno, en fecha habéis formulado, en cumplimiento del artículo no sé cuántos, le consultamos, aquí vamos hablando ahora de tú, ahora de vos, ahora de vosotros, unos inventos, de conformidad con el artículo tal, a tal efecto, le concedemos, bla, 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 bla. Bueno, teníamos esto, ¿no? Aquí pues, se puede dirigir en este sentido, bla, 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 transcurrido el plazo mencionado, en fin. Habían como muchas cosas a arreglar. Ya no hablo del sex appeal, ¿eh? De que esto sea más o menos agradable a la vista, ¿no? La presunción de, ¿no? Como es lo que decía María Tascón, la presunción de claridad, ¿no? De que tú, sin tener ni idea de lo que está diciendo, veas un documento y digas, ah, pues bueno, parece claro, aunque esté diciendo cacaculo pedopis, por un ejemplo, ¿eh? Entonces el encargo fue coger estas plantillas y hacerlas más claras, que se entiendan mejor. Ahí detrás había otro. ¿Cómo? Pues cómo, pues Harry ha tenido una inventiva y ha dicho, calla, yo sé cómo lo vamos a hacer. Vamos a aplicar nuestra metodología de la tramitación clara. ¿Y de esto qué es? ¿Esto es que se han inventado? ¿Esto es ¿Qué se han venido a inventar? Que si está todo inventado ya, ¿qué vamos a inventar? La metodología de tramitación clara son tres cosas. Es la comunicación clara en sí, ¿no? Es decir, esto de la tramitación clara que nos hemos medio inventado en la Generalitat, que no es inventado, sino que es refrito y reformulado, en realidad es juntar la comunicación clara. Nosotros tenemos una guía de comunicación clara en catalán, que fue la primera que se publicó, bueno, que ahora está en proceso de revisión, además, o sea, en breve sacaremos una edición nueva, con una estructura bastante diferente, pero bueno, que nos ha servido de base, junto con el UX Writing, ¿no? La escritura pensada en el ciudadano. Aquí os he puesto, son enlazables estos, para cuando tengáis la presentación. Bueno, como esta infografía no explicando qué es esto del UX Writing, de escribir para el ciudadano, hay que preguntarle, hay que testear, hay que hacer muchas cosas, y a la vez la metodología del rediseño, ¿no? El doble diamante, que está pensado para rediseñar pues servicios, proyectos, lo que sea, ¿no? Pues hemos hecho como un poti-poti de todo esto, lo hemos juntado y nos ha salido pues lo que hemos llamado la tramitación clara, que es una metodología que tiene 5 fases. Y ahora pues repasaremos un poco cada una de estas 5 fases en el proyecto de clarificación de las solicitudes de acceso a la información pública. Básicamente la primera fase es entender lo que, ¿no? Imaginaros lo del doble rombo, pues entender todo, ¿no? La segunda fase sería diagnosticar, es decir, eh, saber qué está pasando. La tercera pasaría por el reescribir, sería la parte más de lenguaje claro, de reescritura pura y dura. La cuarta sería el diseño, ¿no? La chapa de pintura, y la quinta sería la validación. Vamos a ella.
¿Cómo comprenderlo? Pues bueno, hay que hablar y hay que saber qué está pasando. Podemos hablar con Dumbledore, podemos hablar con Hagrid o podemos hablar con quien queramos, pero la cuestión es que hay que hablar para entender. Eh, Nosotros siempre decimos que hay que comprenderlo todo para empezar de cero, porque en este caso son las solicitudes de acceso a la información pública. En otro caso, será otro documento. Nosotros no somos expertos en toda la documentación de la Generalitat. Es igual que bueno, vosotros, ¿no? Pues Calamucran, si os llega un proyecto y es de un tema que desconocéis totalmente, pues primero hay que informarse, ¿no? Esto, bueno, la base de un buen periodista es informarse lo primero. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos dos tipos de análisis. Uno interno y otro externo. El interno, pues evidente, vamos a hablar con la unidad que nos explique este documento para qué sirve, por qué se emite, quién lo recibe, qué consecuencias legales tiene, ¿no? Hablamos con los juristas, qué parte no se puede quitar y qué parte sí, porque igual habrá veces que te dirán, no, no, tiene que estar todo. O a veces dirán, no, mira, pues esto, bueno, pues igual no es tan importante, etcétera. Nos tuvimos que aprender la ley de transparencia, todo el procedimiento, ¿no? Esta parte de documento es el final de un procedimiento que empieza con yo quiero saber una cosa. Esta cosa es de la Generalitat. ¿Puedo pedírsela? Se la pido. ¿Cómo se la pido? ¿Dónde se la pido? ¿Cómo me responden? ¿Me la van a dar? ¿No me la van a dar? Y al final, estos documentos que estamos revisando es la parte final de todo este proyecto, ¿no? Entonces, este análisis interno pasa por la parte jurídica, pero la parte de contenido, de procedimiento en sí. Y luego una parte externa, un análisis externo. ¿Qué hacemos? Pues analizamos tendencias, buscamos qué están haciendo otros. Las solicitudes de acceso a información pública no solo las hace la Generalitat, también las hace el Gobierno de Aragón, también las hace la Comunidad de Madrid, también el Gobierno de La Rioja, también las hace el Gobierno de Euskadi, ¿no? Al final es una ley de transparencia que es española, le aplica a todo el mundo, pero es que posiblemente en Europa también. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver qué hacen. Vamos a ver qué hacen para poder, si la rueda está inventada, no hace falta que la volvamos a inventar, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar todas las sinergias y todas las oportunidades que hay. Entonces es ver otras administraciones cómo lo hacen. Y a veces incluso vamos a buscar empresas privadas, porque igual tú le puedes pedir a Coca-Cola un dato y Coca-Cola te responde. Perdón, que he hecho aquí publicidad de Coca-Cola, pero la idea es esta, ¿no? Que puedas ir a una empresa que también igual tiene un procedimiento muy parecido y que también da unas respuestas parecidas y te pueden servir. O sea, que no solo nos centramos quizá en administraciones públicas, que es nuestro marco de trabajo, y luego, evidentemente, hablamos con los ciudadanos, les preguntamos si lo entienden, si no lo entienden, si saben qué pueden hacer, etcétera. O sea, es decir, necesitamos una visión global, ¿no? Y una de las más importantes, evidentemente, es la del ciudadano. En este caso, normalmente hacemos tests al inicio y al final. En este caso, hemos hecho los tests solo al final y hemos hecho una B para comparar si entendían el inicial o no, por un tema de tiempo, ¿eh? No, generalmente intentamos hacer los dos. En este caso, pues no nos dio tiempo a hacerlo al principio, lo hicimos al final. Entonces, en el análisis de tendencias, pues vimos qué hacen los demás. Os he puesto esta captura primera, porque es el mismo proyecto, pero de la Diputación de Barcelona. Ojo, aquí la presunción de claridad se ha incrementado bastante, ¿no? No vale, jugamos en otra liga, porque este es posterior a lo que hemos hecho nosotros. Es decir, yo os lo he puesto ahora, pero cuando nosotros empezamos el proyecto no se había hecho todavía. Entonces, ya veréis que se parece bastante a nuestro proyecto. Y sin habernos visto, es maravilloso. Pero vamos, a lo bueno. Junta de Castilla y León. ¡Boom! Orden de la Consejería de Educación. Con fecha. Pues son, desde el cariño lo digo, infumables. Y esto es lo mismo, es una resolución de solicitud de acceso a información pública anonimizada de la Junta de Castilla y León, pero es que no, nos vamos al Ministerio de Trabajo y Economía Social y aquí tenemos otra que también, ya no hablo de la presunción de claridad, pero bueno, textos justificados a derecha e izquierda, mucha ley, no sabes bien en dónde tienes que mirar porque no focalizan, no me lo dan, no me lo dan, tendréis que leer todo, en fin, sigo, ¿eh? Aquí tenemos otra, esta creo que es del SEPE, si no me equivoco, ¿no? Y esta es del Gobierno de Aragón. Que bueno, tiene un poquito más de estructura, pero no dejan de ser difíciles de comprender. Ya no me meto en el diseño, ya que también, pero son muy difíciles de comprender, ¿no? No sabemos qué nos están diciendo. Y hombre, si soy yo que he pedido algo, cómelo fácil. Además, la ley te obliga, ¿no? ¿De acuerdo? La norma de la que he hablado al principio. Bien, pues esta sería la primera fase. Vale, ya sabemos de qué va, ¿no? Nos hemos enterado, ya somos unos súper expertos en las solicitudes de acceso a la información, que si 30 días, que si silencio administrativo, que si... Lo tenemos todo en la cabeza. Tenemos la norma, la española, la catalana, lo tenemos todo en la cabeza. Muy bien. Pues venga,
que venga el señor Voldemort, se ponga la bata de médico, que vamos a hacer un diagnóstico. Entonces, cogemos nuestros documentos y los diagnosticamos. Nosotros cuando hacemos formación nos hemos inventado un código de colores, que si ponen en verde lo que no sé cuántos, que si ponen en rojo los conceptos que no se entienden, que si marca en negrita lo más importante, que si en verde lo que se tiene que escribir. Bueno, hay muchas técnicas al final para diagnosticar, ¿no? Pero nosotros lo importante es que analizamos el documento como si fuéramos un doctor y en él vemos las virtudes, porque todos los documentos tienen virtudes al final. O sea, cuando alguien crea un documento, no lo crea pensando lo voy a hacer mal, lo voy a hacer mal. No, lo crea pensando que ese documento va a servir. Es que, bueno, pues con los años y la evolución también eh, no nos acaba funcionando. Y sobre todo los puntos de dolor. Esto de puntos de dolor es muy de rediseño de servicios, ¿no? Pero al final, cada error que vemos o cada cosa que mejoraríamos es un punto de dolor. Nos ayuda mucho hablar con el ciudadano, porque el ciudadano nos dice cuáles son sus puntos de dolor. Nos dice, mira, es que esta palabra de aquí no sé qué quiere decir. O mira el documento y no sé a dónde tengo que ir. O he leído lo de los recursos y es que yo no sé qué diferencia hay entre un recurso y una delegación. No. Entonces el ciudadano nos ayuda mucho a detectar puntos de dolor. Pero evidentemente nuestra propia experiencia nos lleva a ver qué se puede mejorar y qué no. Aquí os he puesto un ejemplo marcado en amarillo, ¿no? Lo que consideremos que sean puntos de dolor. Pues aquí dirigirte a señor, señora, yo no sé si quién lo recibe, es un señor, una señora o un señor. En relación, está en catalán, en relación con vuestra solicitud, en cumplimiento del artículo no sé cuántos, ha sido recibida, oh, venga, pasivas. En fin, si concurre alguno de los supuestos previstos, informado debidamente, ¿no? Pues ¿cómo vamos a ir? Indebidamente te voy a informar, no sé. Hay muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, la lista sería esta, ver qué es lo más importante, qué es lo menos importante, lo que tienes que decir inevitablemente, porque legalmente tienes que decirlo, lo que se entiende bien, lo que no se entiende bien, lo que es fácil de ver, lo que es difícil de ver, los datos que podrían estar automatizados. Aquí veis que hay códigos, ¿no? Que pone data registre, ¿no? Es la fecha del registro, entidad resol, ¿no? Pues la entidad que resuelve. Hay datos que se pueden automatizar. Como trabajamos con plantillas, pues la idea es que esto se puede ir haciendo, ¿no? Entonces, de aquí nosotros sacamos preguntas sin responder, ¿no? ¿Por qué me envían una notificación? ¿Qué he pedido? ¿Me lo dan? ¿No me lo dan? ¿Cuándo me lo darán? ¿Puedo quejarme? ¿Cómo y a quién y cuándo me quejo? ¿No? Todas estas preguntas nosotros las queríamos resolver en el documento, que se entendieran. Pero es que además nos encontrábamos como puntos de dolor, la normativa que era difícil de entender, un pie de recurso genérico, y dices, ¿qué es eso de un pie de recurso? Yo no tengo ni idea. Pie de recurso es la manera que puedes recurrir, quejarte a la administración diciéndole que no estás de acuerdo con ese documento que te han hecho llegar, con esa decisión que se ha tomado. Y esto se llama pie de recurso, ¿no? Pues el pie de recurso es genérico y son todos iguales y son, bueno, fantásticos. Y después conceptos que la gente no sabe. ¿Qué es un día hábil? ¿Qué quiere decir enmendar? Estimar. Lo de estimar a nosotros, además, los catalanes nos encanta, porque estimar en catalán quiere decir amar. Y yo siempre digo que yo no me estimo un meu home, yo solo amo a mi marido y a mi hijo, ¿no? Entonces, yo no estimo yo no quiero las solicitudes, ¿no? Esta es una broma que siempre hacemos. Pero sí que es cierto que si la norma dice que las solicitudes se estiman y se desestiman, pues lo vas a tener que decir. Ya veremos cómo lo modulamos esto, ¿no? O acumular un expediente. Los expedientes se acumulan en casa, la oficina, resolver y notificar, el silencio administrativo. Esto es una maravilla. El silencio administrativo es quizá el concepto más difícil de entender para el personal que no es de la administración. Nos encontramos como todo esto, todos estos puntos de dolor. Hemos entendido el documento, ahora lo diagnosticamos con nuestra bata y ¿qué vamos? A reescribir. Esta es la parte más chula, más divertida y más maravillosa y con la que trabajamos sobre todo con los lingüistas, ¿no? Porque son los que saben de lengua. ¿Qué hacemos aquí? Pues aplicamos las técnicas de la comunicación clara, sin más. Personalizamos los textos, usamos la voz activa, mantenemos pues, la estructura sujeto, verbo, complementos, evitamos palabras innecesarias. Todo esto que nosotros en nuestras formaciones explicamos que donde pusiste la palabra en rojo, ahora lo conviertes en no sé cuántos. Lo que tachaste, ahora lo eliminas. Lo que pusiste en verde lo vuelves a escribir. Lo que marcaste con un asterisco lo enumeras en una lista ordenada. Son este tipo de prácticas al final bueno, cuando aprendes, ¿no? hacer, a redactar el lenguaje claro, pues, bueno, pues evitar la nominalización, que esto nos gusta mucho en el lenguaje jurídico administrativo, ordenar las ideas, que también nos gusta mucho, desordenar. Y además nosotros, en el caso de Cataluña, el trato que se hace en la documentación administrativa es de vos. Es el trato formal que se utiliza, no es de usted.
En castellano es de usted y en catalán es de vos. Entonces hay que adaptarlo, no puedes aquí hablarme de tú, allí de usted, allí de vos, y nos vamos inventando las formas verbales y encontramos cosas muy raras. Entonces aquí os he puesto aquí esta captura de pantalla un poco para que veáis cómo hemos calificado, ¿no? Pues al final, la fecha de presentación de la solicitud en el registro es tal. Este es el órgano que te va a resolver. La persona es esta y además tenemos que resolverla en tantos días y el plazo es este. Pero puede ser que lo podamos interrumpir o ampliar según, y si no, ya te lo informaremos. O sea, como muy simplificado, muy, muy simplificado. Aquí os muestro una tabla de textos originales y textos finales, ¿no? Sujeto a una prestación económica. Por favor, puede tener coste. Ya está. ¿No? O si concurre alguno de los supuestos previstos, madre mía de amor hermoso, en los casos que establece la normativa, ¿no? Ya te diré cuáles son. O su solicitud ha sido estimada. Está ya os he dicho que nos encanta lo de estimar y desestimar. O contra esta comunicación, bueno, si no estás de acuerdo, pues vemos qué hacemos, ¿no? O transposición de datos a formatos diferentes. Todo esto no me lo estoy inventando, no son casos aislados, ¿eh? Todo esto estaba en estos documentos. En catalán, porque lo seguimos en catalán primero, y luego la versión en castellano. Entonces, hemos encontrado muchas cosas. ¿Qué cambios hemos hecho? Hemos hecho cambios estructurales. Nos gusta mucho a los periodistas convertirlo todo a la estructura de pirámide invertida, en la que, yo siempre hago así, ¿no? En la que lo más importante está al principio y luego vas bajando. ¿Qué pasa? Que esto en un documento administrativo parece que no se puede hacer. Pues sí que se puede. Sí que se puede. ¿Qué hacemos? Pues ponemos un resumen con lo más importante al principio, porque yo cuando recibo un documento de 5 páginas y no tengo ni idea de que tengo que llegar al apartado donde pone resuelvo, pues yo llego y me digo, mira, es una comunicación favorable. Vale, el número de expediente me da igual, el código ID este para entrar en la web me da igual, pero calla. Información que he solicitado, pues el número de explotaciones ganaderas en Verges. ¿Y qué? Me la dan en formato libro de cálculo. Si quiero sigo, si no, no. Pero ya tengo la información. Entonces, esta parte de hacer el resumen al inicio ha sido muy bien recibida por los ciudadanos en los test de usuarios. Entonces, refuerza la idea de que la estructura de pirámide invertida funciona, incluso en la documentación administrativa. ¿Qué más? ¿Qué hemos hecho también? Hacer como esta gráfica del paso a paso en el cual se encuentra el usuario. ¿Por qué el usuario se pierde? Y depende de qué tipo de procedimientos, es muy largo. Por ejemplo, aquí, esto es un justificante de recepción de una solicitud de acceso a la información pública en la que yo te estoy pidiendo, perdonad, porque las capturas están en catalán, pero bueno, os las leo. Estás pidiendo el consumo de agua de actividades económicas según el origen a nivel municipal y el procedimiento, pues tiene fases. Y yo he hecho la solicitud el 19 de enero, pero ahora mismo estoy en el justificante de recepción, no hemos hecho nada, solo me estás diciendo que lo has recibido. Tengo una fecha máxima de resolución y luego tengo una fecha para que me entreguen esta documentación. Entonces, va muy bien saber en qué parte del procedimiento estás. Esto ayuda muchísimo al ciudadano, muchísimo. Y además lo hemos corroborado en los estudios de usuario que hemos hecho. ¿Qué más hemos hecho? Hemos pasado las referencias normativas al pie de página. Esto genera controversia normalmente, porque a los juristas evidentemente no les gusta muchísimo más que salga su norma bien puesta. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que los ciudadanos no la leen. Pero la norma tiene que estar, es obligatorio, es que si no, no tiene validez jurídica el documento. Estamos hablando de documentación administrativa, no estamos hablando de una noticia. Con lo cual, ¿qué hemos hecho? Pues ponerla al pie de página. Os he puesto aquí para que veáis un poco, ¿no?, cómo lo hacemos. Pues con notas al pie 1, 2, 3 y vas encontrándote la norma. Claro, esto hace que el documento crezca, evidentemente, crece por atrás. Entonces, si no quieres llegar ahí, no llegas y no pasa nada. Y todo bien. Y lo que hacemos es explicar la norma. Evidentemente, todo esto lo ha revisado el jurista de transparencia y nos ha dicho que está de acuerdo. Es decir, no, nosotros no inventamos. Esta es una de las cosas que cuesta más, ¿eh? No, no lo voy a negar. ¿Y qué más hemos hecho? Hemos hecho una información estructurada de los recursos. Los recursos es la cosa que cuesta más, lo que os decía, el famoso pie de recurso. Pues lo hemos reescrito. ¿Y cómo lo hemos reescrito? Pues diciendo qué se puede hacer, cuántos escritos se puede presentar según qué. En vez de decir que puedes presentar un recurso de reposición, un recurso potestativo de reposición, así de primeras, no, pues hemos creído que era más importante decirte a quién le tienes que enviar el recurso, que esto te ubicará, y después decirte este organismo que es, ¿no? Pues el órgano es, esto es un campo variable, ¿no? Entidad órgano, pues imagínate, la Dirección General de Función Pública. Es el mismo órgano que ha resuelto esta solicitud. Es decir, el mismo que te ha dicho que no o que te ha dicho que sí, es al que le puedes reclamar. ¿Y qué puedes hacer? Pues puedes presentar un recurso administrativo que es gratis,
y que se llama recurso de reposición. Y el plazo que tienes, que es un mes, a partir del día siguiente, a recibir esta notificación de la resolución. Entonces, es el órgano, el nombre del recurso, la gratuidad, el plazo para presentarlo y si necesitas un abogado o no, porque en el caso de las solicitudes de acceso a la información pública, el pie de recurso es un poco diferente, porque tenemos la GAIP, la Comisión de Garantía del Derecho a Acceso a la Información Pública, al cual, que es un órgano independiente, al cual se le puede presentar una reclamación gratuita. Y es como otra liga, digamos, aparte del recurso de reposición. Y si no, te vas a un contencioso administrativo, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y aquí sí que necesitas la asistencia de un abogado o abogada. Con lo cual, ese dato es muy importante. La gente no lo sabe, ¿no? Es que un recurso contencioso administrativo yo no lo puedo presentar, necesito que lo presente un abogado. Con lo cual, y al abogado hay que pagarle. Entonces, estos datos son importantes a la hora de presentar un recurso. Así que, así a grandes trazos, esto es un poco lo que hemos hecho a la hora de reescribir. ¿Qué ha venido después? Pues ha venido el perro de tres cabezas a pintar. Vamos a diseñar el pinta y colorea, ¿no? A ver, florituras tampoco podemos hacer. Estamos hablando de documentos administrativos y tenemos un programa de identificación visual en la Generalitat que nos dice cómo tienen que ser las cosas. Pero sí que podemos aplicar un poquito el sex appeal, que decimos, ¿no? ¿Y qué recursos tenemos? Pues hemos utilizado recursos grises de fondo, hemos puesto iconos, hemos hecho columnas, negritas, filetes separadores, ponemos códigos QR, enlaces con color para hacer que la cosa sea un poquito más agradable a la vista. Está claro que no estamos hablando de una infografía fantástica, estamos hablando de un documento administrativo, pero bien, nos gusta que se pueda, que sea agradable a la vista, ¿no? Que sea fácil de ver, que encuentre las cosas de un vistazo. Y además le añadimos que el documento es accesible, porque normalmente son documentos digitales y por tanto tienen que cumplir con la accesibilidad web y evidentemente han de seguir las indicaciones del programa de identificación visual que nosotros tenemos en la Generalitat y que todas las administraciones tienen el suyo propio, colores, formas, tipos de letra, etcétera. ¿Qué recursos gráficos? Pues mira, os enseño algunos, ¿no? Hemos puesto como una pieza con un fondo, con códigos QR, con enlaces, con iconos, ¿no? Esta pieza de cómo pedir ayuda sobre el trámite, que ayuda bastante, valga la redundancia, o pues un icono no sé si, igual no veis mi ratón, no sé si lo veis aquí, ¿no? Pues este icono de una agenda, ¿no? Para decirte que tienes un mes para presentar el escrito, o cuando llegamos al resuelvo, pues te pongo el resuelvo con un fondo para que se te vayan los ojos allí, o esta gráfica que os he enseñado antes, ¿no? Esta composición de flechas del procedimiento. No es la gran creatividad. Algunos dirán, bueno, tampoco es que sea muy allá, ya, pero os recuerdo los primeros documentos que hemos visto, el sex appeal era cero. Entonces aplicamos estos recursos gráficos y conseguimos que el documento esté en una plantilla gráfica que sea más interesante. Y por último, vamos a hablar con el ciudadano, hablamos con nuestras mandrágoras y les preguntamos, validamos porque necesitamos que todos los actores de esta película, ¿no? Nos den su bendición y nos digan que están de acuerdo. Es un proceso iterativo, es decir, yo lo he puesto al final, pero en realidad es un toma y daca constante, es decir, tú reescribes, le preguntas al propietario del documento y a los servicios jurídicos y al lingüista y vas y vuelves y vas y vuelves y al final volvemos al ciudadano. Volvemos al ciudadano y decimos, mira, teníamos esto y ahora tenemos esto, ¿qué tal? ¿Está bien? ¿No está bien? Corres el riesgo de que, claro, cuando tú le enseñas un antes y un después, muy posiblemente ya le va a parecer muy bien el segundo antes que el primero, ¿no? Porque que está viendo la diferencia. Pero es un recurso muy interesante que nos gusta mucho y hemos sacado conclusiones que nosotros no habíamos llegado a ellas y en cambio el ciudadano nos dijo, pero ¿cómo no has podido ver esto? Ah, pues sí, pues lo vamos a aplicar. Os pongo aquí algunos de los, veréis que hay muchos comentarios, ¿eh? Algunos de los comentarios que los ciudadanos nos dieron, ¿no? El ciudadano habló y dijo, pues las flechas sean muy claras, la normativa al pie, lo mejor, o yo qué sé, el cuadro inicial me va muy bien para tener las fechas presentes, o está muy bien que me expliques qué son los días hábiles porque yo no tengo ni idea de si el sábado es hábil o no es hábil, que es un concepto que el ciudadano pues no tiene por qué saber. O yo qué sé, el cuadro del resuelve, que está muy bien porque es lo que realmente estás buscando en, en un documento tipo, habla de la resolución sobre todo porque es quizá de los documentos más complejos que hemos revisado. Pero bueno, básicamente cuando haces estas validaciones, lo que intentas es corroborar las mejoras que has llevado a cabo, ¿no? Que serían, en nuestro caso serían estas. A nivel de contenido, perdón,
pues el tema del resumen inicial, las fases del proceso, la ayuda para presentar la documentación, enlace a un modelo de documento para presentar un recurso. Esto ha gustado mucho porque la gente dice, vale, voy a presentar un recurso. ¿Y cómo se hace? Deberías darle la posibilidad de tener un modelo, los conceptos difíciles explicados, ¿no? Pues ideas hábiles y otro tipo de conceptos. A nivel de estructura, sobre todo el tema de poner la normativa en el pie, esto ha ayudado mucho, y después a nivel del diseño, pues los colores, las negritas, los QRs, porque este documento este trámite se puede hacer de manera presencial o de manera online, con lo cual puedes recibir el documento en papel en tu casa. Entonces el QR te ayuda mucho a llegar a esa URL donde te está diciendo pide ayuda aquí, consulta esto, entra en tu área privada. Claro, si es un documento digital muy bien, pero si es un documento impreso el QR te ayuda mucho. Y después que máximo 3 páginas, y al final esta es la idea, ¿no? Que sea corto. Os voy a enseñar, esto sería una resolución antes de clarificar, esta es de interior, ¿eh? Es un ejemplo random. Mm, y aquí tenemos otra, y es la misma, ¿eh? Son 3 páginas, para que veáis un poquito, tiene un poco de estructura, pero bueno, el texto no lo vais a poder leer, ¿no? Pero es una resolución de educación que pedía cuentas de facturación del departamento en un centro educativo por una empresa, en fin, datos diversos, ¿no? Y esto sería un modelo de resolución después. Ay, perdón, esto es después de clarificar, no antes. Claro, ya solo visualmente pues se nota mucho la diferencia, ¿no? Y ves muy claro dónde tienes que ir al resuelvo, si te lo dan, si no te lo dan, cómo puedes ayudar. Y al final un poco el trabajo es este, ¿no? Que el ciudadano tenga el mayor acceso a la información que solicita de la manera más clara y más comprensible, porque es un derecho y no nos hemos olvidado. Como os decía al principio, no es magia, es metodología, hay que trabajarlo. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya servido, y bueno, ya pondré a disposición de Antonio y de Rubén esta presentación para que la tengáis disponible. Qué bien, Irema, muchísimas gracias. Cuando lo estén viendo estarán aplaudiendo, no se oyen ahora los aplausos, pero estarán aplaudiendo. Y yo creo que vamos, tenemos que dar las gracias porque parece fácil, lo has contado Es todo, fácil, ¿eh? Es ¿verdad? Y un proyecto que es nos ha costado un como año, o sea, no es una cosa. la mejor poesía es la que parece fácil, ¿no? Pues esto, yo creo que lo has conseguido también. Dice, parece fácil transmitirlo con toda la complejidad que hay detrás. Los que lo hemos vivido lo sabemos. Así que enhorabuena, de verdad, es un ejemplo de primera. Muchas Sí, gracias. De verdad. bueno, Es un trabajo de equipo. enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Además, 3 personas lo habéis centralizado. Y yo, si me permites, voy a hacer alguna pregunta. Vale. Eh, es muy interesante, nos has enseñado cómo testáis con el ciudadano, cómo reacciona, cómo lo cuenta, pero creo que también es interesante cómo reacciona el jefe de servicio, el jefe de sección con el que trabajáis este documento, porque sí que nos centramos en generar esa empatía con la ciudadanía, pero el que antes realizaba ese documento de esa manera, ¿cómo se trabaja con él? ¿Cómo reacciona? Esto es muy interesante cuando entráis a trabajar con ello. A ver, ¿sabes qué pasa? Que en la Sanitat somos unos locos de la comunicación clara. Vamos a empezar por ahí. Entonces, como somos unos locos y estamos todos muy convencidos, a todo el mundo le encanta cuando le dices, no, te voy a arreglar este documento porque... Y todo el mundo está como muy... Hay una muy buena predisposición a la hora de mejorar las comunicaciones, de clarificar los textos, de aclarar las webs, de los SMS que se envían, es decir, en todos los ámbitos, ¿eh? Yo he hablado de parte de lo que son los documentos administrativos, que quizás son los más complicados de entender, ¿no? Por el lenguaje jurídico administrativo, pero si hablas de webs o de una ficha de un trámite pasa exactamente lo mismo. Estamos bastante convencidos y en general, además tenemos un conseller nuevo de presidencia que precisamente ha hecho hincapié tenemos un acuerdo de gobierno de comunicación clara y ha hecho hincapié en que lo actualicemos para incorporar más cosas, es decir, hay mucho convencido, en la sanidad tenemos mucho convencido. Bien. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya detractores. Quizá no es tanto la palabra detractores, sino gente que no le gusta que le toquen lo suyo, ¿no? Digamos. Es decir, a mí me pasa muchas veces, tampoco quiero decir que sea culpa de ellos, ¿eh? Pero los juristas son los que más nos cuestan. ¿Por qué? Pues porque siempre se ha hecho así, porque no me toques el lenguaje de especialidad que yo lo estoy diciendo, y si me lo tocas va a parecer que esto no es jurídicamente correcto. Yo, mira, os pongo una anécdota. Un día fuimos a un proyecto de clarificar unos documentos y la jurista que estaba en la reunión
me preguntó si íbamos a hacer que los documentos fueran Jerónimo Stilton. Le dije, bueno, pues ojalá, porque tiene muchos lectores. En fin, quiero decir que no es todo, en catalán decimos son tot flors y violes, ¿no? No es todo perfecto, ideal, pero hay mucha gente muy convencida y se trabaja muy bien, porque al final es encontrar una entente, ¿no? No hace mucho estaba en otro congreso, ¿no? Con Marc Vallès de la UB y él hacía una intervención que explicaba cuáles eran los límites de la clarificación. Decía, ¿hasta dónde, no? ¿Dónde paro? ¿Dónde me paro de clarificar? Porque si yo ahora os doy estas plantillas a vosotros en Calamo y Cran, seguro que me las clarificáis más. Y si las vuestras se las damos a otros, aún las clarificarán más. Es decir, ¿dónde se acaba, ¿no? Este proceso? Entonces, cuesta quizá la primera piedra, cuesta, ¿no? Porque decirle a alguien, no, mira, esto que se está haciendo, pues se puede mejorar, pero no es que lo diga yo, es que lo dicen los usuarios. Entonces también tienes que tener fuerza, ¿no? Tienes que tener fuerza de un ciudadano que te esté diciendo, mira, es que hemos recibido esto y no lo hemos entendido. Fuerza de que cuando envías un SMS que es un poco oscuro, se te multiplican por 50 las llamadas al teléfono de atención ciudadana, se te multiplican por 30 los correos electrónicos de queja. En fin, es decir, al final es un beneficio para todos, es un beneficio para todos. Y yo hablo por la administración pública, pero esto en las empresas privadas, evidentemente, vendes más si te entienden más. Es que no, tampoco 2 más 2 son 4. No hay que ir más lejos, ¿no? Entonces yo creo que la fuerza también te la da, primero que nosotros a alto nivel estamos muy convencidos, entonces siempre vas con el pin de, no, es que esto lo ha dicho el consejero y esto va a funcionar, pero también vamos con el pin de que el ciudadano nos ha dado su opinión. Mira, a ti te interesa. Además es muy gratificante invitar a los propietarios de los documentos a los test de usuarios. Porque una cosa es que IREMA te diga que el ciudadano te ha dicho y otra cosa es que tú veas con tus propios ojos que el ciudadano coge el papel, le da la vuelta, lo vuelve a mirar y te dice, es que no sé qué me estás preguntando. Y ahí ya, Mm. pues. Y una cosa que no os he explicado, perdón, y siempre, además siempre me lo preguntan, por si a alguien le viene a la cabeza, es de dónde sacamos los usuarios para hacer los test, que siempre genera mucho interés, ¿no? En la Generalitat tenemos un programa que se llama Espacios de Experiencia Ciudadana, en el cual los ciudadanos se pueden unir, ¿no? Dan sus datos y se unen de forma voluntaria y evidentemente sin ningún tipo de remuneración a participar en estos test de usuarios. Y tenemos voluntarios ciudadanos y tenemos voluntarios empleados públicos, porque también nos interesa mucho la opinión del empleado público cuando estamos creando, porque queremos que aprenda también. Entonces, es un trabajo como interno y externo. Y, y esta base de datos, pues es la que nos sirve para poder seleccionar ciudadanos. No tiene una gran clasificación, es decir, no podemos decir, no, yo solo quiero ciudadanos que hayan dicho que esto no está bien. No, nosotros pedimos pues, ciudadanos por una franja de edad, que ha dicho que tenía interés en determinados temas, ¿no? Pues si vamos a hablar de la provisión de, ¿no? La providencia de apremio, en catalán es la provisió de constreñiment, que el nombre es casi peor que providencia de apremio porque te recuerda cosas que no, quizá no son. Entonces, pues si vas a analizar la providencia de apremio, pues te interesará gente que haya tramitado temas tributarios, ¿no? O que haya tenido alguna reclamación. Y no tanto pues alguien que esté interesado pues, en medio ambiente, por ejemplo. En cambio, si vas a hablar de temas de medio ambiente, pues te interesarán más, ¿no? Entonces, o intentamos que sean de toda Cataluña, ¿no? Que podamos tener desde la Valle de Arana hasta Tortosa. También puedes ver si es una persona que tiene un alto grado de alfabetización digital, es decir, una persona que no tenga muchos conocimientos o alguien pues, que se dedique a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, estos son un poco los grados que podemos seleccionar y a partir de ahí intentamos hacer una muestra representativa. Visto en distintos proyectos. Claro, lo que nos estás contando de alguna manera es el test cualitativo, ¿no? De alguna manera se puede cuantificar, se ahorra un 10% del tiempo, hemos mejorado en los procesos un 35%, o crees que solo con el cualitativo ya es bastante? Yo entiendo que nos has dado muchos argumentos, pero el cualitativo, ¿dónde está? ¿Cómo se mide? Si es que se puede medir. El cuantitativo es el más difícil. O sea, en realidad debería ser el más fácil porque suelen ser datos binarios, ¿no? Pero es el más difícil porque no sabes dónde empezar, ¿no? ¿Cuándo empiezo a contar que este trámite se entiende o no se entiende, ¿no? Tenemos un reto en la Escuela de Administración Pública, tenemos un reto precisamente, se llaman los retos ahora no me sale el nombre, perdón, de investigación, ¿no?
que uno de ellos está trabajando en temas de cómo podemos cuantificar este grado de satisfacción. Y están trabajando en ello, creo que la semana que viene, o sea, cuando sea el congreso, el día 12, hay una presentación en la Escuela de Administración Pública de este reto, a ver cómo están trabajando. Nos interesa mucho ver. Nosotros tenemos muchos datos, tenemos mucha analítica. Podemos comprobar si a partir de la fecha tal en que se ponen en producción estos documentos recibimos más o menos quejas a través de diversos canales, lo podemos comprobar. Pero claro, para que los datos sean fiables, hombre, pues mínimo 6 meses, ¿no? Un año. Entonces, en función de... Y ahí, si te sirve un ejemplo que va en relación a lo que comentas, en uno de los casos que veremos en este en claro, nos indican que han detectado que tienen menos visitas o menos preguntas, ¿no? Y eso es un indicador válido. Es decir, con este documento antes teníamos 15 consultas al mes y ahora trabajando con lenguaje claro tenemos una o dos. Y ahí hemos detectado que funciona. De hecho, tenemos datos, ¿eh? Por ejemplo, ha habido una clarificación que ha sido bastante conocida a nivel catalán, que es la carta del pago del impuesto del CO2. ¿Vale? En Cataluña tenemos un impuesto del CO2, ¿vale? Que depende de qué vehículo tienes, pues tienes que pagar. Es un impuesto muy, muy, muy bajo. Yo creo que, y determinado, yo por ejemplo, por mi moto no lo pago, por haceros una idea, ¿no? Tienes que tener un coche pues, que contamine más, etcétera. Y entonces la gente no sabe que lo tiene que pagar, entonces se tuvo que enviar una carta. Envió una carta a todos los ciudadanos de Cataluña que tienen registro, pagan un impuesto, ¿no? Pues de tracción motor, y entonces recibieron una carta que les decía, pues mira, tienes este vehículo, tienes que pagar, digamos, ¿no? Y tienes hasta este plazo para hacerlo, bla, bla, bla. Envió la carta la primera vez y no la entendió ni Dios, ¿vale? Y venga llamadas, y venga quejas, y venga consultas. Y entonces se hizo el proyecto y se clarificó esta carta con pictogramas, con dibujos. El impacto ha sido increíble. O sea, se han reducido, ahora no os puedo decir exactamente el dato, pero se han reducido sensiblemente las llamadas al 012, que es el teléfono de atención ciudadana, las consultas a la agencia tributaria, que es quien generaba este documento, que tienen un equipazo, por cierto, la agencia tributaria catalana tiene un equipazo de clarificación espectacular, trabajan muchísimos documentos. Entonces, lo hemos podido comprobar, ¿no? Porque sí que realmente es donde ves que está funcionando y que eso repercute en que si no tienes que tener personas dedicándose a quejas, se pueden dedicar a otras cosas, ¿no? Que Qué bien. somos empleados públicos y nuestro sueldo va con lo que quiere el ciudadano, ¿no? Entonces es muy gratificante, la verdad. Qué bien, Irema. Bueno, yo estoy encantado. Me imagino que quienes lo están viendo también por lo que hemos aprendido, por la propuesta, también por un ejemplo de devoción al trabajo y de compromiso con la ciudadanía, que eso se agradece muchísimo, ¿no? Que digáis, que digáis que estáis locos por el lenguaje claro, es para estar contentísimos. Ojalá fueras a cualquier departamento de una administración y te dijeran eso. Aquí nos encanta el lenguaje claro, eso sería maravilloso. Pero bueno. Más gente, tenemos más gente. Sí, no, pero seguro que hace 10 años nadie habría dicho esto. O sea que vamos por muy buen camino. A ver, vamos a ver dentro de otros 10, a ver si seguro que vamos, esto va a dejar huella y va a crear nuevos adeptos al lenguaje claro. Así que genial. Esperemos, esperemos. Bueno, pues muchísimas gracias, Irene. Vamos a seguirlo. Quienes quieran van a poder descargarse tu presentación y dejaremos el contacto también para que te hagan preguntas si lo necesitan. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Cuando queráis. Muchas gracias. Muy Gracias. bien.